de la boca de Dios. Muy bien, lo repetimos. Jesús le respondió y dijo, pero está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien. Jesús estaba, usted puede, si le hace el seguimiento, ¿no?, a la vida de Jesús, podría pensar que estaba todo ya antes de ir y pasar 40 días. Yo no sé si él se dispuso a tener 40 días, yo no creo. Creo que él se dispuso a tener intimidad con su papá, con el Espíritu de Dios. Y coincidió que eran 40 días donde estuvo con Dios. Y si uno puede ver las cosas previas, uno diría, bueno, ya tiene todo Jesús. ¿Por qué tuvo que ir a este lugar y sufrir ahí en medio del desierto? No había ningún súper, no había ningún shopping, no había nada. Y estar ahí 40 días diciendo, bueno, ¿para qué? Porque usted puede ver que Jesús venía, ¿no?, conociendo la Biblia, memorizándola, espiritualmente cada palabra que hablaba de él. Hizo milagros, ¿no? El primer milagro, usted sabe, convirtió el agua en vino antes de manifestarse a la sociedad. Puede ver que se bautizó, tuvo un bautismo muy especial, no tenía que hacerlo él, pero cumplió con toda justicia. Dice que obedeció sin tener que hacerlo. Y dice que ese mismo momento una voz le dijo, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿no? Y dice que descendió el Espíritu Santo, ¿no?, como una paloma y reposó sobre la vida de Jesús. Entonces uno diría, pero ¿qué más? ¿No? Conocía la Biblia, ¿no? Te puede estar respondida con la palabra, ¿no? Acá estaba lleno del Espíritu Santo. Dios le habló de una forma física, ¿no? Otros escucharon la voz, pero no la entendían. ¿Y qué más podía pedir? Y dice que el Espíritu Santo le pidió algo más, y le pidió tener un tiempo más a solas, y es lo que hoy queremos hablar, ¿no? Del impulso de Dios continuamente en nosotros para llevarnos a saber que no solamente de pan vivimos, sino también tenemos que aprender a vivir de la voz de Dios. ¿Cuántos? ¿Me entiendo lo que digo? Sí, de la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para eso. Vos y yo estamos diseñados para no solo vivir de pan, ¿no? Cuando hablamos de pan, hablamos de lo natural, ¿no? O sea, de vivir una vida totalmente natural, ¿no? Arreglárnoslas como podemos. A veces, bueno, venir a la iglesia, pero cuando surgen situaciones complicadas o en la semana, a veces tenemos poco contacto con Dios. Dios no interviene en ciertas situaciones que a veces que tenemos que tomar decisiones. No interviene a veces en conflictos, no interviene en la transformación de mi vida. Y es como si vivimos como una persona normal, natural, y lo que le agregamos simplemente es que vamos los domingos a la iglesia. Entonces, queremos revelar que hay mucho más, porque realmente usted va a ver que Jesús pasó estos 40 días, ¿no?, en ese lugar, pero después vamos a ver que continuamente Él lo seguía repitiendo en los años que estuvo trabajando como ministro, ¿no?, en los 3 años que estuvo en Israel. Por ejemplo, en Lucas 5, 15, 16, usted puede ver lo que dice, pero su fama
mucho más se extendía y grandes multitudes se reunían para oírle y ser sanados por él de sus enfermedades. Mas él se apartaba, ¿dónde dice ¿dónde se iba? Al desierto y oraba. Entonces, cuando había mucha demanda, uno piensa, bueno, es el momento mío, ¿no? Pero cuando había mucha demanda, él siempre tomaba estos momentos y tenía una relación espiritual con su Padre. En Marcos 1:36 también dice, levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No estaba pensando qué va a pasar mañana, qué voy a tener para comer. Comenzaba a tener intimidad con su papá. En Marcos 6:43 dice, y habiéndoles despedido se fue al monte a orar. O sea, buscaba lugares específicos. ¿Para qué? Para seguir repitiendo lo que ya practicaba en su vida. Entonces no era una vez sola que lo hizo, sino que lo siguió haciendo a lo largo de los 3 años que duró su servicio en Israel. Entonces, tu enemigo de tu alma tiene el objetivo de que vos no te vuelvas una persona espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Ahí está, ahí lo pusimos. El enemigo de tu alma, ¿no? Que es el mismo enemigo que tuvo Jesús, es que vos no te conviertas en una persona espiritual. Dice, pastor, pero como yo voy a la iglesia, soy cristiano, no soy espiritual. Bueno, podemos estar ahí en la mitad. Y a veces no vivir de esa palabra. Vivir a veces de lo que dice la televisión, de mis formas de enfrentar los problemas, como lo hacía siempre. A veces de mi sagacidad, a veces de cosas que no tengo que hacer. Y cuando surgen esos problemas, situaciones, a Dios lo dejo a un costado. No sé si me entiende lo que le quiero transmitir. Entonces, bueno, menos muy espiritual, ¿no? ¿No? Menos muy espiritual, convertirnos muy espirituales. Entonces, Él quiere que solo funciones en el ámbito natural, ¿no? Si Él lograba sacarlo a Jesús de ese momento, lo hubiera privado a Jesús de muchas cosas que él ahí recibió en su interior y las atesoró como un gran tesoro, valga la redundancia. Entonces, en esos momentos él recibió visión, recibió fe, recibió palabras reveladoras de profecías del Antiguo Testamento. Bueno, recibió muchas cosas que iban a pasar en el futuro en esos 40 días. Entonces, esos 40 días fueron días de inversión. Decí conmigo, inversión. No estás perdiendo el tiempo. Estás invirtiendo tu vida en el mejor tiempo de calidad y es pasarlo con Jesús en intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor bien fuerte. Decirle, Señor, deseo esos tiempos, amén. Deseo esos tiempos. Entonces, porque si no buscamos, escúchame, esos tiempos, si no buscas que el Espíritu Santo te ministre, alguien te va a ministrar. ¿Cuántos saben esto? Alguien te va a ministrar. Y cuando hablamos de alguien, hablamos del mundo espiritual. Y cuando hablamos del mundo espiritual, hablamos de estos espíritus que a veces constantemente te ministran en el temor, ¿sí o no? Me va a pasar esto. Y vas al doctor y el doctor te dice, bueno, mira, esto va a pasar en tu vida. Y te ministran y te hablan y te susurran, ¿no? Y en vez de poder ir a ese lugar y escucharlo a Dios, es como esa voz parece potente y te debilita y te va debilitando hasta robarte la fe. Entonces, es tan importante el poder saber que esos espíritus también nos van a ministrar porque ese vacío lo dejamos
y lo ocuparon estos poderes espirituales. O la forma de nosotros también pensar que muchas veces teníamos en forma natural. Entonces, hoy vemos que muchos cristianos, en vez de vivir en esa dimensión de visión, de fuerza, de creatividad, en lo sobrenatural, de ser de bendición, de ir y llevar su palabra, ser testigos, hoy lo vemos con ataques de pánico, temores, ansiedades, malas elecciones, haciendo abiertamente lo que sabe que está mal, lo sigue haciendo, pero va a la iglesia. Si yo pero voy a la iglesia y cumplo. Entonces, eso no es una persona espiritual, ¿me puede entender? Una persona espiritual es cuando aprende y comienza a tomar, ¿no?, la voz de Dios y la busca la voz de Dios para obtenerla, invierte tiempo, deseos, hasta saber que Dios le habla y esa voz, de alguna forma, equilibra su vida. ¿Cuántos dicen amén? Equilibra la vida. Es verdad que tenemos que funcionar en la forma natural y en la forma espiritual, ¿sí o no? Es la verdad, ¿no? Tenemos que levantarnos, tenemos que ir a trabajar, tenemos que tener exámenes, aprender cosas, un montón de cosas. Es el ámbito natural. Pero también no podemos dejar de lado el ámbito espiritual, porque somos llamados a ser personas, como dijo Jesús, que vivimos de la voz de Dios. ¿Amén? Vivimos de la voz de Dios. Entonces, hay muchas necesidades que tenemos, ¿no? Quizás tenemos, ya noté algunas necesidades básicas, ¿no? Usted puede saberlas también. Quizás la necesidad de subsistencia, ¿sí o no? ¿No? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestirme mañana? ¿A cuánto le pasa? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con 23? Si podemos verlo. Jesús dice esta palabra en medio de un contexto donde tiene que ver con estas necesidades. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, ¿no? Y lo dice en medio de una lista de necesidades. Dice, pero los gentiles buscan estas cosas. ¿Recuerda el sermón del monte? ¿Lo recuerda? ¿Sí? Dice, bueno, pero miren a los pájaros, miren a estas serie de plantas. Dice, ni Salomón se vistió como ellas, ¿no? Y las compara porque Dios le da el sustento cada día. Entonces, habla de que Dios se quiere ocupar de ser aquel que satisfaga nuestras necesidades más básicas en la vida. ¿Cuántos me entienden? Amén. Quiere ser parte de eso. Entonces, ¿a qué voy yo? Que muchas veces nosotros lo dejamos de lado a Dios en estas necesidades básicas. ¿Cuántos pueden entender? ¿Me pueden entender? A veces nos vienen situaciones de esta índole. Pastor, de repente están echando gente del trabajo. ¿Qué va a pasar conmigo? Y la persona se comienza a afligir, se deprime, entra en un conflicto, se pelea con este, se pelea con otro, y parece que su fe se muere. Pero, ¿sabe? Hablamos de poder meter lo espiritual en estos momentos, ¿me entiende? Meter la voz de Dios en momentos donde pasamos por estas situaciones. Y son necesidades básicas. Por eso Jesús decía, mantengan su parte espiritual. Busquen primeramente el reino de Dios, ¿no? y su justicia. Y yo me voy a encargar de que las cosas se vayan alineando y sean provistas en cada momento de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este es el Dios que estamos buscando. Es el Dios que te dice, yo soy tu Dios, aquel que proveo tus necesidades básicas. Amén. Pero lo podés escuchar 1000 veces, pero la clave es escuchar esa voz que te dice, yo esta semana te abro la puerta para que ese trabajo aparezca en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso cambia tu vida. Esa voz te da ese alimento que no lo tiene nadie.
No, esa situación con tu esposo que no le encontrás la vuelta con tu esposa. Él te habla, yo voy a tocar su corazón y van a poder otra vez arreglarse. Eso trae esa voz, ese alimento para ser una persona que viva también de forma como espiritual. ¿Sí conmigo? Espiritual. Amén. Espiritual. Entonces somos llamados a funcionar en ese ámbito espiritual. Podemos verlo en muchas personas, en muchos personajes de fe. Yo pensaba en Isaac. Isaac, usted lo ve en la Biblia como nombrado, pero no tiene mucha historia su vida. Y sabe que él aprendió mucho de su padre, que era Abraham, a poder ser una persona de fe. Y sabe que en momentos donde había escasez, había hambre, donde todos quizás decían, bueno, vamos a hacer lo natural, vamos a Egipto. Egipto era como ir quizás, bueno, no hay trabajo en Argentina, me voy a Estados Unidos, algo así, más o menos. Era Egipto para los judíos. Había sequía, no pasaba nada. Y sabe, él aprendió de alguna forma a escuchar la voz de Dios. ¿De qué lo aprendió? De su papá, ¿no? Su papá fue como el padre de la fe. Y dice que Dios lo paró y le dijo, mira, Isaac, no te vayas a Egipto, no te vayas de esta tierra, quédate en esta tierra, sembrá en esta tierra, porque yo te voy a bendecir. Y sabe, todos se iban a otra tierra, pero dice que él escuchó ¿qué? ¿Qué escuchó? La voz de Dios. Decí conmigo, la voz de Dios. Es lo que estamos hablando. No solo de pan viven las personas. Los que vivían de pan, ¿qué hacían? Se iban, dejaban sus lugares, pero él se quedó en ese lugar, le creyó a Dios y comenzó a cambiar su historia. Y miren lo que dice Génesis 12:13, dice ese. Y sembró, a pesar de que todos le decían, date. Mira lo que dice, sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué dice? Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y creció hasta hacerse muy poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la voz de Dios, la que cambia tu futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso esa voz nos desafía muchas veces y nos atrae. ¿Por qué? Porque tiene una palabra, porque tiene un pensamiento creativo, tiene una solución, tiene una visión, tiene fuerzas, tiene una promesa, tiene algo Dios para tu vida que si no lo buscas, otro lo va a agarrar o te lo perdés. Pero decirle, Señor, yo no me lo quiero perder. Desde ahora quiero ser una persona también que funcione en el mundo espiritual para tener esa bendición de parte tuya y en todo territorio árido o lo que sea pueda tener tu bendición y sobresalir para mostrar tu gloria. Decirle, Señor, contá con mi vida, contá conmigo y te va a llamar. ¿Cuántos dicen amén? Y hasta que no respondes, el tiempo pasa y perdemos oportunidades. Entonces, decirle a ti al lado, rápido, responderle rápido. Pero pastor, ¿qué hago? Me canso enseguida, tengo que subir al monte, me canso. No estoy preparado. Yo creo que todos podemos guardar ese desierto aún en nuestra casa. Oye, amén. No es que vos tenés que irte, ¿no? Pero sí dice de apagar ciertas señales, ¿no? Señales y escucharlo a Dios. A veces esa voz que te ministró por muchos años te dijo, pero vos qué vas a hacer si nunca hiciste nada, ¿no? Mirá tu papá cómo terminó. Mirá tus amigos. Vas a ser como ellos. Pero vos no, estás acá para otra cosa. ¿Cuántos dicen amén?
estás para otra cosa. Porque no es la voz de un hombre. Estamos de alguna forma promoviendo que vos aprendas y vayas y escuches la voz de aquel que te dice, bueno, ya has comido mucho pan, ¿no? Ahora viene una mejor comida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Sabe que el pan es malo, no? ¿Cuántos para el organismo, sí o no? ¿Cuántos dejaron de comer pan ya? ¿No? ¿Alguien dejó de comer pan acá? No. Acá ¿sí? Se transforma enseguida en azúcar en el cuerpo, ¿no? Como el azúcar es. A los hombres también le hace mal. Bueno, no nos metemos en otras cosas. Pero sí, cambiamos la comida. Cambiamos la comida. No hagas lo que todos hacen. Que no te gane el temor, la ansiedad. Escuchá, dice Dios, mi voz, para que veas que yo puedo intervenir si vos me permitís. Amén. Si vos me permitís. Y este hombre era fiel a Dios. Le aprendió de su padre Abraham a darle a Dios. Aprendió de su padre a adorarlo a Dios, a ponerlo en primer lugar. Y por eso dice que fue muy poderoso. Se enriqueció, fue prosperado, creció, hasta hacerse muy poderoso. Pastor, pero no es para mí eso. Pastor, pero yo no terminé la primaria, yo no me recibí, pero no pude ejercer. Está difícil, la gente es mala. Pero dice que él se convirtió en una persona, ¿cómo? Poderosa y creció. ¿Es malo eso? Te pregunto, ¿es malo? Si me decís que sí es porque la religión todavía actúa en tu vida. Pero este hombre no lo cambió el dinero, no lo cambió el poder. Él sabía que tenía un propósito en la vida y el propósito era que esa tierra un día iba a ser de él y su descendencia. Amén. Entonces, no caminaba la aventura, tenía un propósito. Mire, veía también la vida de Pablo. Pablo hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Iba y en ciudad, algo especial que él tenía, donde levantaba iglesias. Y en muchas de estas misiones, él tuvo que ir a lugares muy difíciles. Uno de ellos era Roma, a predicarle al emperador romano, iba a predicarle. Y sabe que para llegar a eso, él tuvo que pasar por momentos hasta de casi perder la vida, de necesidades de sobrevivencia, ¿no? Desprotegido. Dice que cuando él iba para Roma, iba con un barco y mucha gente, 300 y pico de personas. El barco se hundió, estaban a punto de matar a todos los presos porque fue encarcelado para ir a Roma, para predicarle al César. Pero dice que él, a pesar de que todos no comían, a que todos estaban deprimidos, angustiados, diciendo, bueno, nos van a matar, nos van a cortar la cabeza a los guardias, porque esa era la ley romana, no podían dejar sin vida a un rehén, a un reo tenían que matarlo, porque si no ellos debían morir por el preso. Dice en Hechos 27, 22, mira lo que dice. Él se levanta en medio del caos y dice esto, mas ahora les exhorto, mira lo que dice, a que tengas buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave, el barco. Pues esta noche ha estado conmigo, ¿quién dice? El ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, te he dado todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que se hará así como se me ha dicho. Amén. Necesidad de qué? De protección, sobrevivencia. Se levantó en medio de 300 personas llenas de temor.
llenas de un espíritu de muerte, y se tengan ánimo. ¿Por qué? Porque hoy Dios me habló diciendo, ninguno de los que están acá van a perder. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Estas necesidades básicas, podemos escuchar su voz si nosotros queremos. Amén. Si dejas que todo ocurra como siempre, te vas a perder de transformarte en una persona que, está bien, funcione en lo natural, bien, pero también funcione bien en lo espiritual. ¿Cuántos me pueden entender? Amén. Y es para todos esto. Está abierto para todos. Y yo creo que esto tiene que ver con algo muy importante y tiene que ver con el propósito personal que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Por eso le dijo a Isaac, no te vayas a Egipto. Le dijo a Pablo, Pablo, es necesario que vayas a predicarle al César, yo estoy con vos. Y también hay un propósito universal de Dios. Hoy quiero hablarte de esto. Cristo, el propósito universal es que Cristo venga a reinar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Físicamente, Él va a venir así como lo ven venir. Él vendrá, dice, de la misma manera. Lo tocaban los discípulos. Así vendrá. Y sabe todo lo que está pasando, usted puede verlo, ¿no? Y falta muy poco para que venga el Señor. Y yo quiero transmitirte esto, porque a veces lo escuchamos, ¿no? Y no tomamos conciencia de las cosas que de alguna manera, van a pasar en los próximos años. Cristo va a venir. Amén. Y tenés que estar esperándolo. ¿Cuántos dicen amén? Tenés que estar esperándolo. Mire, en 1900 años no se dieron las señales como se han dado desde 1960 y pico, 40 y pico hasta ahora. No se han dado. Israel había perdido su lugar, su nación, la tierra que Dios le había dado, la perdió totalmente. Pero Dios le dijo, la van a tener, la van a recuperar. ¿No? Y pasó. Después de 1900 años. Hoy estaba viendo ahí en la televisión, ¿no? A un judío tomando mate, ¿no? En medio de un, ¿cómo se llama? Bajo tierra, ¿no? En un búnker, ¿no? Estaba tomando mate. Que tiene que ver con las palabras proféticas, que iba a llamarlos de todas las naciones a que vayan, ¿no? Para estos tiempos finales. Y saben lo que está pasando con Irán. Yo le decía hace poco, usted sabe que hablamos de una palabra, la palabra de fin de año fue esta, ¿no? Que nos preparemos para este año porque Cristo viene pronto. ¿Cuánto vino esa vez? ¿Estuvieron? Sí. Bueno, fue la palabra que le dimos a toda la iglesia, que nos preparemos. Y Irán tiene que alinearse a la palabra de Dios. Falta Irán. Irán faltaba, ¿no? Y lo que está pasando ahora es parte de las profecías. Porque la Biblia dice en 1 Tesalonicenses, dice algo. Dice, mira lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan que paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día les sorprenda como ladrón, porque todos nosotros somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni las tinieblas. Por tanto, no durmamos, dice, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Él le dice a la iglesia, ustedes ya saben,
La iglesia estaba como preparada para la segunda venida de Jesús ya. ¿Eh? Pensaba que venía pronto, pero pasaban muchas cosas por delante, faltaban. Y saben, acá habla algo claro, ¿no? Nos dice realmente, dice, cuando digan paz y seguridad, ¿no? Tiene que haber paz. Es más, el primer caballo del Apocalipsis es un caballo blanco, que es el caballo de ¿qué? De la paz, no de la paz. Entonces, hay países que tienen que alinearse. Irán, creo que es un país del sur, Yemen o Omán, tienen que alinearse. Y están haciendo un pacto de paz. Y hoy muchos países son afines a Israel. Antes era totalmente ilógico esto. Arabia nunca iba a apoyar a Israel. Nunca iba a permitir que hoy un avión descendiera sobre... Hoy un avión de civiles descendió sobre Arabia para proteger a los pasajeros judíos. Nunca hubiera pasado eso. Y se está armando ahora un esquema de paz, ¿no? De paz, para que de alguna manera comience a aparecer estas señales ya inminentes de la próxima venida de Jesús. Hay lugares en el mundo que usted no puede comprar en efectivo, compra con su rostro o compra con su mano. No hay efectivo, ya ahora. Lo dice la Biblia. Entonces, se está dando las condiciones para un crash, ¿no? Un crack, digamos, económico. Va a haber pronto un crack a nivel mundial, va a pasar. Y se va a implementar una nueva forma de pago a nivel digital, ¿no? No sabemos qué será. Pero en poco tiempo está todo preparado para eso. Y sabe, hoy los judíos están sufriendo. ¿Amén? Si usted ve que están sufriendo, están siendo algunos masacrados, mueren. También cristianos. Usted va a estos países y hay cristianos que mueren ahora. Hay cristianos que están muriendo en África. Nosotros estamos bien acá. ¿Eh? No pasa nada. Pero ¿qué pasaría si nosotros ahora estuviéramos como están ellos? ¿Eh? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría tu relación con Dios? ¿Eh? ¿Negarías al Señor? Diría, bueno, yo no tengo nada que ver con la Iglesia Pilar Internacional. Fui una vez, pero no. Aquel no tiene nada que ver conmigo. ¿Eh? ¿Cómo sería tu contestación si de repente te ponen un arma a tu hijo y te dice, ¿sos cristiano vos, sí o no? ¿Cómo contestás? Eso está pasando en África. Está pasando ahora en algunos países musulmanes. Y son cristianos. Entonces, vemos que se está dando esos dolores como una mujer encinta dice, son dolores fuertes, ¿sí o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Todas las mujeres que tuvieron un hijo acá saben lo que sufrieron, ¿no? Entonces, esos dolores se están dando ahora y se van a intensificar más y vamos a estar metidos en esos dolores de parto vos y yo. ¿Cuántos están preparados para eso? A ver. ¿Sí? Prepárate. ¿Eh? Prepara tu matrimonio, tu casa, prepara tus hijos, prepara tu fe, porque va a haber mayor y mayor a veces presión para que de alguna forma esa relación con Cristo podamos perderla. Entonces, esto tiene que ver con el propósito universal de Dios. Y lo que hablamos hoy es de transformar nuestras vidas en personas que vivamos, ¿de qué? De la voz de Dios. Amén. Espirituales. Si Él te habla, te aseguro, va a ser muy difícil negarlo. Si Él te habla personalmente, hace milagros, te transforma, ¿no? Te guía, te provee, ¿no? Te usa para llevar su evangelio. Tenés un propósito con Él. Es muy difícil que dejes de buscarlo. Va a ser muy difícil. Las personas que de alguna forma retroceden es porque no encontraron digamos, su proyecto, ¿no? Su propósito personal.
Entonces, Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y en ese propósito está la voz de Dios. ¿Eh? En ese propósito Dios te habla, te conduce a mayores cosas para que lo que vas a hacer lo hagas a lo grande. Amén. Amén. Para que te vean, sobresalgas, para que digan, no sé qué tiene, cómo cambió su carácter, su amor, su fe, no sé, es diferente su matrimonio, cómo Dios lo prospera, ¿no? Cómo reacciona, es diferente. Dios está con él. Entonces, de ser naturales, también somos personas espirituales. Entonces, eso es lo que Dios quiere hablarnos en este mes de marzo. Comenzar a no meternos en el ritmo automático naturalmente, sino tomar y escuchar esa voz del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿vas a buscarla? ¿Vas a responder a ese llamado? A veces tendrás que levantarte antes, tendrás que dejar el asado del domingo, no sé, esos días de vacaciones, no sé, cada uno diferente, pero escuchar la voz de Dios te va a potenciar como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? No digas, ya tengo todo. No digas, ya lo sé todo, pastor, vi milagros. Bueno, el Espíritu Santo me tocó, el Espíritu Santo me llenó, conozco la Biblia, hice el módulo 1, 2, 3, ahora vamos a hacer el liderazgo. No digas eso. Viví de la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Viví de esa voz sobrenatural que va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos en pie, ahí en tu lugar. Decirle, Señor, gracias. Ahí, cierra tus ojos conmigo. Decirle, Espíritu Santo, gracias. Porque me diseñaste para vivir de tu voz. Para no solamente vivir de que pongo una radio, de que pongo alguien en YouTube, Señor. Señor, vivo de la voz que sale de tu boca, de tu propia boca, en el nombre de Jesús. Buscale el Espíritu de Dios. Buscale en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy Dios quiere llevarnos a funcionar en ámbitos naturales, pero también en ámbitos espirituales. Quizás mirás para atrás y pensás, ¿cuándo funcioné en ese ámbito espiritual? Y no lo estás encontrando. ¿Cuándo funcioné por la voz de Dios? ¿Cuándo funcioné cuando Dios lo busqué, Dios me habló y comenzó ese cambio en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi economía, en mi emprendimiento? Hoy es un tiempo donde podemos tomar esa decisión. Hay cosas por ver. Hay cosas por ver por delante. Yo quiero hablar a la gente que quiere más de Dios. Él te dice, hay cosas que todavía las tengo por delante, pero están atadas a mi voz. Haciendo lo mismo que haces hoy, no lo podés tener. Están atadas a mi voz. Oh Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Estoy levantando una generación que no solamente ya vive del pan, vive de la voz. De la voz, de la voz. Porque tiene propósito. Porque tiene propósito. Aunque haya oposición, aunque estés en el peor lugar, aunque todo le vaya mal, ellos aprendieron a vivir de la voz. Vamos a morir. Se va a hundir el barco. Los guardias nos van a matar. Era lo que ellos vivían de esa voz natural. Pero Pablo, en la noche seguro, en ese momento de intimidad,
buscaba la voz. Buscaba la voz para ser diferente, para tener ánimo él, para infundir ánimo a los demás, aún para dirigir al capitán. Estaba más perdido el capitán que cualquier otro. Pero Pablo pudo guiar a una persona que estaba preparada en lo natural. Decirle: Dios mío, gracias, porque vengo a este lugar, Señor, para buscarte, para adorarte, para, Señor, encontrarme contigo y para volver a la casa, a la rutina diaria y buscar esa voz también en mi hogar, esa voz que me transforma en la persona espiritual. En el nombre de Jesús, buscala a Dios. Quizás hoy puede ser el momento que te habla ahora. Ahora te habla. En el nombre de Jesús. Ese centurión dijo: di la palabra, Señor, y mi criado sanará. Escuchó la voz. Un segundo puede ser. Un segundo. Cambia la voz. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo.